Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión, a los trasnochadores y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de narrativas desinformadoras alrededor de que hay una inminente amenaza de fraude electoral en Colombia, lo que no es cierto, pero es importante entender cómo se generan estas narrativas para no caer en ellas el próximo año cuando vayamos a las urnas para elegir Congreso y presidente. Hoy estamos desde la redacción. Laura Sanabria Rangel es la editora de la unidad de chequeo de datos más importante de Colombia. Que nos bautizaste así. Pues sí, ¿no? No creo que era una exageración. Gracias, Laura, por estar por acá. No, Daniel, a ti, muy feliz de estar acá. Es un gusto tenerte aquí en Bogotá. Laura trabaja desde Bucaramanga, así que un saludo a todos los santanderianos que están muy bien representados aquí en La Silla Vacía. No solo con Laura, con Ginette, Ana León, muchos periodistas de Santander. Entonces, justo lanzamos esta investigación, es una investigación en video. Ojo con el 26 narrativas desinformantes contra las elecciones. Y el presidente no nos ayudó porque nada de esto ayuda a las elecciones, pero como volvió con las narrativas desinformantes. Sí, yo creo que nosotros partimos obviamente de los trinos del presidente que vienen desde hace más de un año. Nosotros los tenemos bien rastreados cuando ha dicho que Thomas Gregg puede hacer un fraude monumental y desde ahí le hemos seguido la pista y seguimos la conversación digital y nos damos cuenta que desde distintos frentes están generando una narrativa de fraude que no es nueva en el continente, que yo creo que eso es lo más importante. Es decir, esto ya pasó en Brasil, esto ya pasó en Estados Unidos y ha tenido unos efectos reales de amenaza a la democracia y creo que hay que hacerle justamente ese seguimiento porque las narrativas desinformantes son transnacionales, las mentiras no son novedosas, se mueven por el continente. Claro, en Estados Unidos, entonces Petro es como el Trump de Estados Unidos y el Jair Bolsonaro de Brasil, al menos como presidente está actuando así. Te pongo como el último trino, ¿no? Que fue como muy raro verlo. Entonces él cita a Gonzalo Guillén, que es un periodista que tiene un medio que se llama La Nueva Prensa, pero es un periodista que difunde mentiras recurrentemente, ¿no? Muy cercano como al gobierno. Y entonces lo que dice Petro es, porque la registraduría, ¿por qué? Me imagino, perdón. ¿Por qué la registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los Estados Unidos? Eso sí se llama preparar un fraude. Y lo que hace Guillén es coger un pantallazo de una página de la registraduría donde está este llamado a una línea anticorrupción que es financiada, entre otros, ahí está también como la ONU por Estados Unidos, ¿cierto? De acuerdo. Lo más chistoso, pero lo más absurdo de esta mentira es que cuando entramos a revisar es la línea anticorrupción 157 que lanzó en enero el mismo gobierno y que ese banner está en la página de la registraduría por petición de la Policía Nacional, porque evidentemente en época electoral puede haber temas de corrupción y la idea es que de manera anónima la gente pueda llamar en esta línea, es decir, ese logo no tiene nada que ver con la registraduría. Entonces, lo que el presidente llama un fraude por la intervención de Estados Unidos en el software, él lo lanzó hace 11 meses, 10 meses, el mismo presidente Petro en este evento que ustedes van a ver acá. He explicado en qué consiste la línea ya por mis antecesores en el uso de la palabra, que indudablemente abre un nuevo canal, adicional a los existentes tradicionalmente farragosos, a veces peligrosos. Denunciar es un peligro en Colombia, porque se denuncia ante unas instituciones que están cruzadas por la corrupción. No sé qué más, qué dice uno. Y en las palabras antes le agradece a la Embajada de Estados Unidos y a las personas de la Embajada que estaban en el evento. Estaban ahí. De acuerdo. Claro, era un mundo distinto, ¿no? Todavía no estábamos peleando con Donald Trump. Donald Trump no estaba lanzando misiles contra lanchas con civiles que presuntamente están transportando drogas. No teníamos como toda la inminente acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Petro no estaba en la lista Clinton. Entonces, creo que eso explica por qué
Yo no sé si es que el presidente no miró bien, se descuidó, pero no es una cosa nueva y creo que es lo que tú muestras en esa investigación, como la idea de que él quiere sembrar de que hay un riesgo de fraude en las elecciones. Sí, yo aquí algo que mencionaría es que pues las narrativas y las mentiras cumplen un propósito, ¿no? Siempre tienen un rédito y aquí el rédito pues es político y normalmente en donde se han usado las narrativas de fraude pues son unas personas alentando a pues sus seguidores que les van a creer pues porque creen en su proyecto político y eso es lo que yo creo que es aquí de mayor gravedad, digamos que hagamos el voto de confianza de que Petro se confundió, no vio bien y no se dio cuenta, no ha rectificado, y yo creo que eso hay que decirlo. Ya muchos periodistas, el detector, tiene una nota de la comunidad pública en X y aún así el trino del presidente está al aire y creo que eso dice de una intención que también se tiene de minar la desconfianza de las elecciones. Claro, y generar desconfianza en las elecciones creo que desincentiva el voto, ¿cierto? Que es pues muy triste y ojalá no suceda y por eso como este ejercicio de lo que ustedes llaman pre-bunking, que es como anticiparse a las mentiras que van a venir, se van a repetir en este ciclo electoral diciendo, o sea, no es infalible el sistema electoral colombiano, definitivamente, pero no hay como una muestra clara de que sea vulnerable a un gran fraude a gran escala, ¿no? De acuerdo, yo ahí uniría algo que me parece clave y es que con todas las fuentes que hemos hablado, y no solamente estamos hablando de hablar con la registraduría, que alguien diría, pues evidentemente la registraduría va a decir que todo va a salir bien. Hemos hablado, por ejemplo, con la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, que lleva años haciéndole seguimiento a las elecciones en Colombia, con distintos expertos y nos dicen todos los inconvenientes que han habido, porque obviamente pueden suceder, las instituciones los han podido superar. Y se ha podido establecer qué pasó, especialmente porque destacan algo que es clave en nuestro sistema electoral, que es el voto manual y el hecho de que el mismo día que cierran las urnas, se digitalizan todas las actas y se puede hacer una revisión. Cada persona la puede hacer para revisar inconsistencias. Y ahorita vamos a cómo, brevemente, cómo funciona el sistema, que creo que es importante conocerlo para entender que no, es vulnerable a fraudes, evidentemente, trasteo de votos, etcétera, pero no a un gran fraude como el que plantea Petro. Pero para hablar de cómo el presidente ha minado la confianza en el sistema electoral colombiano de manera sistemática. Esto es 2025, julio, desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026, a propósito del el tema de Thomas Gregg relacionado como con la imprenta. Eso es Thomas Gregg de nuevo, sobre el software, sobre los datos que tienen de los colombianos. Sí, esta es 2 fórmulas antifraude por vía del kit electoral, no permitir que ellos pongan los esferos. Esto de los esferos es una mentira vieja. Y de todo el continente. En todo el continente circulan siempre videos en todos los países diciendo que los lapiceros son borrables, que lleven los lapiceros con el calor se borran. Es una mentira viejísima. ¿Qué más? Hay de todo acá. Eso que sacamos varios. Hay momentos de máxima estupidez humana. Yo no quiero aplazar las elecciones, pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo la transparencia electoral. Entonces, tú me traes esta gráfica de la investigación sobre narrativas desinformadoras. ¿Qué es lo que dice? Básicamente lo que nosotros hicimos fue desde el año pasado hasta el 1 de noviembre extraer todos los trinos que han hablado sobre elecciones y luego extraer los que promueven una narrativa de desconfianza a las elecciones, que fueron más o menos 300 trinos. Y ahí hicimos una clasificación manual en donde entramos a mirar supuestamente cuál es el actor que va a cometer el fraude. Sí. Y lo que encontramos es que más de la mitad de esos trinos promueven la narrativa en contra de la autoridad, las autoridades electorales, la registraduría y el CNE. Luego sigue el gobierno Petro, como que no va a haber elecciones, como que se está preparando un fraude, y seguido, para dejar ahí, están los actores empresariales o externos como Thomas Gregg, que ha sido una de las narrativas preferidas del presidente. Claro, que el fraude se va a cometer como por estos actores externos. De acuerdo. Entonces, Laura, ¿cómo funcionan las elecciones? Y hablamos de qué podría o no podría ser la registraduría Thomas Gregg y el gobierno de Gustavo Petro.
Yo creo que lo más importante y donde se ha centrado toda la desinformación es luego de que se cierran las urnas. Es decir, ahí es donde la mayoría de narrativas están circulando. Entonces, espérate, en las elecciones se ponen mesas en todos los municipios de Colombia, entonces se llevan como las mesitas de cartón, se hacen los formularios, todo eso, ¿quién lo hace? Lo hace la registraduría, es la encargada de organizar las elecciones. Claro. Pero ¿y las personas que están sentadas en la mesa son empleados de la registraduría? No, exacto. Entonces, frente a la logística de eso que tú estás hablando, llevar las mesas, el material electoral hasta la vereda más recóndita en donde hay un puesto, el kit electoral del que habla el presidente, que es pues todas las papeletas, todo eso lo hace una empresa que contrata a la registraduría y que la registraduría es la garante de no solamente contratarla, sino de auditar, revisar. Quien se volvió a ganar ese pliego fue la Unión Temporal de Thomas Gregg Sorge. Sí. Eso es una cosa. Otra cosa son las personas que hacen que el día de las elecciones, pues, funcionen las elecciones. Que son los ciudadanos. Que son ciudadanos. Entonces, cuando uno va a votar, quienes están sentados en la mesa y le recogen a uno la cédula y le entregan el tarjetón y le entregan el certificado y van a llenar los formularios con el conteo de votos. Y van a contarlos. Que van a contar, son ciudadanos elegidos de manera aleatoria como jurados de votación. Ahí hay unas prioridades, funcionarios públicos, personas docentes del magisterio, o sea, hay unas personas que usualmente, por ser funcionarios del Estado, se les tiene prelación, pero cualquier persona puede salir seleccionada y por eso todo el mundo revisa si fue jurado en una elección, si tiene que ser jurado, y son los encargados de ese proceso electoral. Listo, entonces a las 4 de la tarde se cierran las urnas y esos jurados abren las cajas, cuentan los votos entre ellos con la presencia de, pueden ir periodistas, testigos electorales de los partidos, ¿cierto? Y llenan lo que se llama el E14. Sí, y ahí se llenan 3 formularios, que eso es importante decirlo. Se llenan 3 y uno de esos formularios se los lleva una persona que está pasando por todas las mesas para llevar ese formulario a alguien que va a transmitir los votos. Y eso es lo que se llama el preconteo y es una de las cosas que da mucha seguridad en las elecciones, que no es el conteo oficial de votos, eso es una cosa que hay que tener muy claro. Una cosa es el preconteo, otra cosa es el escrutinio, sí. Pero ese dictado inmediato es lo que nos da, o sea, tener resultados rápidos le da confianza a la gente porque de manera inmediata no se puede hacer nada. Es decir, tú cuentas los votos, marcas, entregas, hay una persona que dicta y por dice... teléfono llama... Tantos votos Iván Cepeda, tantos votos Abelardo de la Espriella, tantos votos y eso es lo que en televisión cada 5 minutos vemos que los periodistas dicen boletín número 5, boletín número 7, boletín número 8 y a las 6 de la tarde usualmente ya sabemos. Ahí hay un software en el que pues evidentemente tú recibes hay un funcionario de la registraduría que está recibiendo como los resultados de las distintas mesas y los pone en un computador y luego aparecen como las gráficas de la registraduría. Eso, ahí está Thomas Gregg. No, en ese momento del preconteo, Thomas Gregg lo que hace es esta tarea de va a tener esas personas que van a hacer el dictado de los resultados y que en unos centros de transmisión de datos se van a recopilar. Y aquí entra otra empresa que se llama Indra, que es la que organiza ese software que la registraduría le pasa a los medios para que vean los resultados. Indra, que terminó también en esta narrativa desinformadora, pero más desde la derecha, porque me acuerdo que en 2022 uno de los directivos de Indra estuvo en un evento con el presidente con el entonces candidato Gustavo Petro, y eso desató en ese momento como toda la suspicacia, pero del bando contrario. No me voy por allá. ¿Qué pasa después? Entonces, este preconteo no es el conteo oficial de votos, pero sí te da como una foto inmediata. Luego el conteo oficial lo hace en una etapa que se llama el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral, los jueces de la República registradores y una cantidad de gente que tiene acceso básicamente a las bolsas con los votos de cada mes. Claro, entonces recordábamos que hablamos de 3 formularios, uno que se fue para el preconteo y el otro se va para el escrutinio. Sí. Y lo que se hace es que se revisa que efectivamente lo que se dictó coincida con lo que estaba escrito. Y si los testigos electorales empiezan a tener dudas, pueden pedir esas inconsistencias y si es necesario, como dices, se vuelven a abrir las bolsas, se vuelven a contar los votos y ahí se hacen correcciones. Claro. Lo bueno de este sistema es que permite evitar errores como el que iba a suceder y que iba a ser una injusticia para el pacto histórico en el 2022 en las elecciones al Congreso, ¿no? Entonces, ellos habían tenido un problema de diseño en el E14 y es que había quedado mal hecho y los votos del pacto no se contaron bien sistemáticamente en esa transmisión, en el preconteo. Y entonces ellos a través del escrutinio y un como despliegue de testigos electorales hicieron abrir una cantidad de bolsas
y logran recuperar, creo que 2 curules, más o menos medio millón de votos. Ese ejemplo es maravilloso porque es lo que nosotros en verificación llamamos el cherry picking o la selección selectiva, y es lo que ha hecho la derecha y la izquierda. Entonces, desde la izquierda han tomado este ejemplo para decir que miren cómo están cooptadas las instituciones, que nos iban a robar y se nos habían desaparecido tantos votos, que no es cierto, porque ya sabemos que el conteo es el escrutinio, el preconteo no son resultados oficiales, no es lo que ya quedó, eso va a cambiar, o sea, el escrutinio es el resultado oficial, pero la derecha también lo ha usado para decir, mire cómo Petro puede manipular y cómo le aparecieron un montón de votos mágicamente. Eso sucedió ahora en la consulta del pacto, ¿cierto? Voy a poner simplemente como uno de los contenidos que traen ustedes en esta investigación. Se van a robar las elecciones. Ojo a esto. Resulta que cuando llevaban 17.000 mesas tenían 1.700.000 votos, pero 2.000 mesas después aparece 1 millón de votos más. Hágame el favor. A ver, más lento. Si por 17.000 mesas hay 1.700.000 votos, ¿cómo rayos va a aparecer 1 millón de votos por 2.000 mesas? No nos crean idiotas. Es claro que hubo fraude y se quieren robar las elecciones, pero con los defensores de la patria vamos a cuidar los votos del próximo presidente Abelardo de la Espriella. A estar alerta, sí, firme por la patria. Es exactamente el ejemplo del que estábamos hablando, pero en la consulta. Y ahí pues el tema es de desconocimiento del proceso, que es lo que estamos tratando de hacer. La explicación es muy sencilla. Efectivamente, 1.000 mesas aparecieron 1 millón de votos porque las mesas que se transmiten más pronto son las de menos votos y las más chiquitas. Y como fue una consulta típica en donde hubo mesas, en donde se concentraron cientos de votantes, pues entre más votos tuvieran que contar, esas mesas llegan después. Es decir que sí, en efecto, las últimas mesas en reportarse son las que tienen más votos y tanto la MOE nos garantizó ir en toda su revisión. No hubo ningún salto atípico, es un salto normal que vemos en todas las elecciones porque las mesas más grandes llegan al final. Una forma un poco de falsear estas ideas de fraude es que dos bandos opuestos digan que hay fraude simultáneamente. Los del pacto o algunos del pacto histórico también dijeron que durante su consulta hubo fraude, pero para quitarles votos. Realmente utilizaron saboteo, que la registraduría los saboteó. Ahí va. La registraduría está saboteando la consulta del pacto histórico. Esto es realmente gravísimo. En ciudades capitales, pero también en diversas regiones del país, estamos recibiendo múltiples denuncias de que la registraduría redujo en un 90% el número de mesas de votación. A hoy hay colas y colas de gente que está esperando ejercer su derecho político a votar por los candidatos del pacto histórico y no lo han podido hacer. Y entonces, esa es una precandidata que sacó una votación bastante importante, ¿no? Era la idea de que la registraduría no les había dado suficientes mesas. Esta es la consulta interna con más mesas en la historia de Colombia, que no ha tenido como una historia de muchas consultas internas, pero pues más allá de que sí hubo algunas filas, ¿hay alguna evidencia de que hubo un saboteo? Para nada, y estamos hablando del menos de, yo creo, del 1% de las mesas, porque algunos hablaron, la registraduría habló de 80 meses, otros informes hablaron de 50 mesas en donde hubo estas largas filas, y un dato que me parece que es el que desmonta esto: se imprimieron 7 millones de tarjetones y salieron a votar 2.7 millones de personas, es decir, que hubo un montón de material electoral que no se usó, es decir, hubo capacidad suficiente, y en un acta entre la registraduría y los partidos quedó que si los partidos, porque aquí la registraduría no organizaba, los organizadores de la consulta eran los propios partidos, ellos podían, si querían, sacar fotocopias, mover material electoral, o sea, eso quedó en un acta escrito, es decir, tenían las garantías y sabían que eso podía pasar. Laura, vamos a volver, creo que muchas veces sobre este tema para machacar y remachacar que en Colombia hay un sistema electoral que da garantías, que tiene problemas, pero que da garantías, porque realmente como que la gente que manda estos mensajes lo que quiere es suprimir el voto, que es la manera en la que los ciudadanos se pueden expresar libremente. Muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí en Bogotá. Igual, Daniel, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Pueden consultar en el detector de mentiras y en lasillavacía.com y también en este YouTube, porque queda la investigación en video, como todos los detalles de cómo estas narrativas buscan espantar a la gente y alejarla de las elecciones. Muchas gracias por vernos y muchas gracias por suscribirse al canal, activar la campanita. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año.
Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.